gobiernos y autoridades. Esperemos que se encuentren de la mejor manera. Un saludo de paz y bien. Nosotros, el día de hoy, hemos venido a hablar acerca de los efectos de las guerras mundiales en el hombre del siglo XX. Siglo XX. Las guerras han disminuido notablemente el actuar del pensamiento razonablemente ético. Este aspecto catapulta a los pensadores a plantear una crisis europea de las ciencias serviles, para repensar a la persona como viva en un mundo circuncidante del sentir. El que así lo reconoce, acepta que la crisis de la humanidad tiene un único cambio para resolver su situación: realizarse una introspección individual e histórica de cara a Dios. Y bien, para hablar acerca de los efectos y consecuencias de las guerras mundiales sobre el hombre, es necesario hacerlo hablando desde diferentes aspectos. Por ejemplo, la economía, la política, la ciencia, el arte, la filosofía, entre otros. Empecemos hablando acerca de la política y la economía. Europa perdió su hegemonía tanto política como económica. Además, surge lo que sería el tercer mundo, con lo que diferentes países atravesaron varias crisis económicas. Y bien, ¿qué pasó con la filosofía? Pues la filosofía iba todo bien, pero con el paso del siglo pierde su centro y se dispersa. Y entonces, la ciencia y el arte, ¿qué pasa? La ciencia y la racionalidad ya no podían explicar el mundo. Y entonces, ¿qué sucede? En base a ello, surge el irracional, y con esto se empieza a leer muchísimo a Freud. El arte implementa diferentes técnicas para su desarrollo, como son el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, entre otras. ¿Y cuáles fueron esos cambios políticos? Pues surgen las ideas marxistas, con lo que se empieza a difundir el socialismo, ya que eran las ideas que escribía Karl Marx. Y bien, además se da el auge del movimiento obrero, con lo que los trabajadores empezaron a obtener muchísimos derechos. Aparte de esto, también se extiende el relativismo, el pesimismo y lo absurdo de la vida. Pero estas dos guerras mundiales tuvieron una consecuencia horrible, que fueron tanto pérdidas humanas, materiales, entre otros lugares. Además, surge también lo que sería la fuga de cerebros, que fue cuando los nazis empezaron a perseguir a los grandes intelectuales alemanes, con lo que ellos tuvieron que huir de sus lugares natales. Muchas gracias. El panorama de la filosofía es complejo. La reflexión filosófica se encontraba muy determinada por la concepción positivista y por los efectos traumáticos de las dos guerras mundiales. En las últimas décadas, esta se encaminaba hacia una nueva búsqueda de la manera de filosofar. La filosofía analítica y la filosofía de la ciencia y estructuralismo tienen en común su interés por el lenguaje y la metodología científica, mientras que las corrientes inclinadas al estudio de los problemas sociales son el marxismo, el personalismo y la escuela de Frankfurt. La crisis de las ciencias, Husserl. La transición al siglo XX estuvo caracterizada por una crisis general que incluso afectó a la ciencia. La filosofía reflejó esa crisis y buscó nuevos caminos, alejándose del ideal del saber exacto, basándose entonces en la intuición o la vivencia. Al mismo tiempo, la fenomenología husserliana pretende servir a una renovación de la misma ciencia. La fenomenología es la ciencia de los fenómenos, entendida como una ciencia que quiere llegar exclusivamente a conocimientos esenciales y no a fijar en absoluto hechos. Buenos días, mi nombre es Andrea Ríos y a continuación voy a hablar sobre la filosofía como ciencia estricta. Edmund Husserl es un filósofo alemán, el cual con su crítica quiere hacernos entender que la crisis ya estaba vigente durante la segunda mitad del siglo XIX, basado en el positivismo. Se preguntarán, ¿qué es el positivismo? El positivismo también se la conoce como una filosofía positiva, que forma parte de una corriente filosófica, basado en el conocimiento científico, es decir, mediante un método. Es por eso que Edmund decía que se privó la ciencia de la filosofía. Y también Husserl pretende hacer el esfuerzo de
Descartes, Kant y Fichte por añadir la filosofía en la ciencia. Cabe morar en la guerra. Los ciudadanos tienen como principio moral el no matar porque ellos consideran que eso es un pecado. Pero el filósofo Leonardo Boff considera 3 aspectos, los cuales forman parte las Naciones Unidas, la población civil y la proporcionalidad. En las Naciones Unidas dice que se permite si es que ellas toman la decisión de matar a las personas. El segundo aspecto es la población civil, la cual debe ser respetada. Y por último, la proporcionalidad, es decir, ser justos con los ciudadanos. Pero Leonardo Boff se da cuenta que esos 3 aspectos son imposibles de hacer, porque cuando las Naciones Unidas dan esta decisión, no están respetando el derecho a la vida. Segundo, la población civil no es respetada al ser matada porque sí. Y la proporcionalidad, a veces matarán a seres humanos de manera injusta. Para mejor explicación del anterior tema, voy a decir una frase, la cual dice: la guerra forma parte de nuestra naturaleza humana, frase dicha por Gustavo Bueno. Como explicación, puedo decir que el ser humano siempre llevará consigo una guerra interior. Guerra puede ser sinónimo a conflicto. ¿Por qué les digo esto? Porque el ser humano jamás tendrá la misma idea que la otra persona, o quizás existirá personas que sí, pero no todo el mundo. Es por eso que se crea el conflicto, al querer diferentes intereses, pero quizás un mismo ideal. Es por eso que yo les digo que preferible es dialogar de manera pacífica esto y llegar a un acuerdo, sin tantas guerras ni esas cosas, porque esto provoca muertes. ¿Qué fin persigue la guerra? Seguir dominando a los vecinos. En sociedades anteriores, los seres humanos recurrían a la violencia para competir por los recursos naturales, como era la comida y lugares buenos para poder vivir. Es por eso que ellos intentaban cambiar las relaciones de poder. Una guerra estaba conformada por los dominadores y los dominados. Los dominadores intentaban mantener el dominio para siempre tener el poder. Y los dominados, en cambio, intentaban hacer todo lo posible para dejar de serlo. Es por eso que se daba la guerra. Voy a hablar sobre la concepción kantiana. La concepción kantiana de la guerra ha sido objeto de muchos debates, debido a que a lo largo del tiempo ha existido una gran contradicción en relación a las ideas del progreso moral de la especie. Dado así, aquí interviene el mandato de la razón, el cual establecerá que no deberá existir ninguna guerra. Mi argumento aquí, para poder dar un mejor entendimiento a la teoría de Kant, es incorporar sus juicios sobre la guerra de su filosofía en la historia, con el fin de hacer patente cómo la guerra es un vehículo de progreso. Conforme a esto, la razón práctica no es necesaria justificarla moralmente, a menos de que nosotros vayamos en contra de nuestras propias condiciones de agentes morales. Muchas gracias.